Buen día chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los últimos dos temas que nos tocan de este parcial, que son la bondad de ajuste por el método de Kolmogorov-Smirnov y regresión lineal. Esta clase va a ser súper cortita de forma conceptual, cosa que el día lunes vamos a ver lo que son ya ejercicios dentro de clase y vamos a hacer un repaso general de todo este parcial para que les vaya bien en su examen. Ya. Entonces, comencemos. Primero, debemos saber que para este método de bondad de ajuste, ya, vamos a usar dos ecuaciones. Uno que es la distribución empírica y otro que es la distribución específica que nosotros vamos a plantear, ¿verdad? Recordemos, recordemos que la bondad de ajuste nos permite conocer o contrastar si una variable se comporta o llega a tener una cierta distribución que nosotros asumimos, ¿ya? Y en base a la bondad de ajuste, nosotros negamos la hipótesis nula o no la negamos, ¿ya? En este caso, la distribución empírica, ¿qué es lo que nos dice? Que la distribución empírica sigue la siguiente. La distribución de la función evaluada en la variable puede ser variable continua o variable discreta, ¿ya? Es igual a la probabilidad, bueno, en este caso sería la función acumulada. Es igual a la probabilidad de la variable x cuando el x toma valores menores o iguales a un determinado valor. Es una variable aleatoria uniforme con parámetros alfa igual a cero y beta igual a 1, siendo x una variable aleatoria continua, tal que la función, ¿verdad? La función tiene a ser uniforme con parámetros 0 y 1, ¿verdad? Y también se llama la función indicadora. De aquí viene lo que es la distribución empírica, siendo f gorrito de x también es una variable cuyo soporte S es un subconjunto de los números racionales, 0 y 1. Tenemos que la media de la distribución empírica va a ser igual a la función de probabilidad evaluada en ese intervalo o en ese valor, y la varianza de esa distribución empírica va a ser igual a la función multiplicada por su complementaria y dividido para él, donde ocurre lo siguiente, que la distribución empírica converge en una distribución, converge a una distribución acumulada, ¿ya? Que es lo que notamos aquí, lo de la distribución empírica. Y, eh, y que esta ecuación de aquí, ¿verdad? Que representa la ecuación de la normal estándar, cuando hacemos pruebas de hipótesis, esas cosas, converge en una distribución. Bueno, en este caso están mostrando el ejemplo de una normal estándar. El caso de que fuese Poisson, bueno, no sería Poisson, sería exponenciales, cualquier otro tipo de distribución, va a converger en ese tipo de distribución. Ya, en este caso estamos hablando un ejemplo de una normal estándar, pero puede llegar a converger en otra distribución. Y por último nos dice que la función acumulada de la distribución empírica converge uniformemente en una distribución de la función acumulada de esa distribución evaluada con esas variables para todo x mayor a cero. En cristiano, ya, en cristiano, ¿qué es lo que nos quiere decir? Con los valores de x se obtienen los valores de la siguiente función. Nuestra función empírica de la muestra va a ser la siguiente. Cuando nuestros valores, cuando nuestro valor de x sea menor al primer valor, al primer valor de x, eso va a ser igual a cero, ¿ya? Cuando nuestro x se encuentra entre uno y el valor de uno y x evaluado en i más uno, nuestra función de distribución va a ser igual a i dividido para n, donde i toma valores desde uno hasta n menos uno. Y cuando nuestro x ya tenga valores mayores o iguales a x evaluado en el último valor, ¿verdad? Evaluado en el último valor que nosotros tenemos, esa probabilidad va a ser igual a 1.
Y de ahí tenemos lo que, bueno, lo que es la prueba en sí como tal. En este caso solo contamos con tres pasos. El primero es contraste de hipótesis, ¿verdad? Ya sabemos sabemos va a ser la hipótesis nula y la alternativa. En este caso, que la muestra X haya sido tomada de una población que tiene de una distribución acumulada f sub 0 de X, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa vendría a ser la negación de la hipótesis nula. ¿Cuál es nuestro estadístico de prueba para la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Tenemos, tenemos un DN, ¿ya? Ese DN va a ser igual al valor máximo que tengamos de la, la, la resta entre absolutos, ¿verdad? Entonces van a ser valores positivos. La resta del absoluto de la distribución empírica, que nosotros ya la tenemos aquí, que esta es nuestra distribución empírica, menos la distribución específica. Es decir, bueno, en este caso sería la probabilidad acumulada de nuestra distribución específica. ¿Ya? Es decir, si fuera una normal estándar, sería la acumulada de la normal estándar. Si fuese una exponencial, la acumulada de la exponencial. ¿Y qué nos dice acá? Si f sub 0 es continuo, la distribución de n es la misma para cualquier distribución, siempre y cuando f sub 0 sea la verdadera distribución de la muestra. Y por último tenemos aquí la que es la región crítica. Con un nivel de confianza de 1 menos alfa, la hipótesis nula h sub 0 debe ser rechazada si el valor de dn llega a ser mayor a un valor dn evaluado con el nivel de significancia. Y bueno, este es un test no paramétrico que no usa las clases arbitrarias del X cuadrado. Y aquí para nosotros calcular el dn evaluado en alfa, tenemos la siguiente tabla. ¿Ya? Esta tabla la podemos nosotros usar para calcular lo que son los valores de D evaluado en alfa y con N, ¿verdad? Que nos dice que si nosotros tenemos aquí lo que son nuestros alfas, nuestros niveles de significancia, y acá también contamos con lo que son no serían no serían grados de libertad porque no estamos restándolo, sino que sería el número de elementos de nuestra muestra. Cuando lleguen a ser mayores a 35, usamos estas ecuaciones de aquí. Y bueno, ¿para qué nos sirve esta prueba de Kolmogorov-Smirnov? Se puede comparar la distribución de dos muestras de poblaciones diferentes y se puede contrastar la distribución de una muestra con la distribución teórica que se sospecha. Aquí tenemos un ejemplo que aquí nuestra hipótesis nula vendría a ser que la variable aleatoria continua X tiende a tener una distribución normal estándar, con media igual a 4,1 y una desviación de 1,35. Entonces, nos dan nuestros datos, nos dan ordenados. Bueno, en el caso de que no nos den ordenados, tenemos que ordenarlos, los datos, y tenemos un orden, ¿verdad? En este caso, nuestro n viene a ser igual a 10. Y este f sub 0, bueno, aquí cambian un poco la notación, pero este f sub 0 vendría a ser nuestra distribución empírica. Recordemos cuáles eran las condiciones de nuestra distribución empírica, que llega a ser cero cuando x llega a ser menor al valor inicial de nuestra muestra. De ahí tenemos que la distribución empírica va a ser igual a i sobre n cuando x tiene valores del inicial a un valor final. Y va a ser igual a 1 cuando x tiene valores mayores o iguales a nuestro último dato de la muestra. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Si ven, vamos de cero, como son de 10 son 10 elementos, vendría a ser i sobre n, que vendría a ser 1 sobre 10, 0,1, 2 sobre 10, 0,2, etcétera, 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 hasta llegar al valor de 1. Ya, entonces ya con eso nosotros tenemos nuestra muestra, nuestra distribución empírica, los valores de nuestra distribución empírica. Tendrían a ser valores acumulados, ¿cierto? Y de ahí nosotros, como estamos probando, en este caso con una distribución normal estándar, primero debemos estandarizar, ¿verdad? Tenemos aquí la ecuación, sabemos el valor de X, sí, sabemos el valor de U,
de mu? Sí. ¿Sabemos el valor de la desviación estándar? Por supuesto. Entonces, todos esos valores nosotros ya los podemos usar para ir calculando nuestra estandarización, nuestro z. Y bueno, luego de que nosotros calculamos nuestro z, obviamente debemos buscar en nuestra tabla de la normal estándar, debemos buscar los valores de esa probabilidad. ¿Ya? En este caso, aquí tenemos los valores de la probabilidad de cada intervalo. Recuerden que es una probabilidad acumulada. Entonces van a ser, en este caso, el primer ejemplo sería la función acumulada de z cuando son menores a -1,63. ¿Ya? Y ese valor viene, bueno, podemos usar el complementario que es 0,9488 y como es en negativo, usamos el uno menos el complementario, ¿cierto? Y ese valor viene a ser igual a 0,051. Y así mismo hacemos con el resto. En caso de que nosotros contemos con la tabla en positivo o en negativo, ya sabemos en cuál usar el uno menos el complementario y en cuál quedarnos con el valor real. ¿Ya? Y de ahí, bueno, en este ejemplo tenemos un D positivo y un D negativo. En general, solamente vamos a usar esta ecuación de aquí, la primera, y que nos dice que el valor máximo, ¿ya? El valor máximo, aquí, este valor máximo se debe encontrar en valor absoluto. Va a ser, debemos encontrar el valor de Dn, que va a ser el máximo entre la, entre la resta de la distribución empírica menos la distribución específica. ¿Ya? Para este ejercicio han usado un D negativo. Este D negativo se expresa como esta forma, pero solamente nosotros vamos a usar el D positivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el valor mayor sería el de 0,217. Recuerden que esos valores deben ser el valor absoluto. Entonces, no importa si es positivo o negativo. Es la magnitud, no es la magnitud del valor. Ya. ¿Y cómo sacamos la región crítica? Podríamos usar la tablita, ¿verdad? Podríamos usar la tablita que vemos aquí. O en este caso están usando un modelo, ¿ya? Un modelo de alfa que utiliza lo que es un coeficiente A, un coeficiente C dividido para un Kn, que en este caso tenemos que el coeficiente C es igual a, para un alfa de 0,095 es igual a 0,895 y el Kn viene a ser de una distribución que se contrasta, que es igual a en este caso como es normal, vendría a ser igual a la raíz de n menos 0,01 más 0,85 dividido por la raíz de n. ¿Ya? Y eso nos da un valor de 0,226. ¿Y qué nos dice? Como el valor de d es igual a 0,17 y ese valor es menor al valor de d alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Y se acepta que los datos, bueno, no se aceptan. Aquí está mal escrito, no, no debemos aceptar porque si usamos un valor de significancia mayor, lo más probable es que se vaya a rechazar la hipótesis. ¿Ya? Y no se encuentran datos suficientes para decir que los datos no se distribuyen de forma normal. Aquí hay un ejemplo que lo vamos a trabajar el día de mañana. También vamos a trabajar otros ejemplos del libro. Y bueno, ahora vamos con lo que es la regresión lineal. ¿Ya? Para la regresión lineal, nosotros tenemos la siguiente ecuación. Vamos a ver parte por parte de la ecuación de la regresión lineal. Primero tenemos un y, un y gorrito j, que viene a ser la variable dependiente. Tenemos de ahí la variable xy, que vendría a ser la variable independiente. Tenemos también dos constantes, que vendría a ser b1 y b sub 0. ¿Ya? Para la regresión lineal, primero calculamos el b1. El b1, ¿cómo se calcula? Se calcula con la covarianza de x y eso lo dividimos para la varianza de x. Eso lo dividimos para la varianza de x. Nosotros aquí podemos tachar n y n, solamente nos quedaría es la sumatoria de la multiplicación de xy menos su media por la de y menos su media, y eso lo dividimos para
la sumatoria de xy menos su media elevado al cuadrado, ¿cierto? Y ahora sacamos lo que es el b sub cero. El b sub cero, ¿cómo nosotros lo calculamos? Ese b sub cero es una constante, es decir, va a ir en toda la ecuación. Ese b sub cero se lo calcula de la siguiente forma. Usamos, en este caso, no reemplazamos con valores de x puntuales, sino que reemplazamos con valores de y x puntuales, sino que reemplazamos con valores de media. Y en este caso, el error vendría a ser cero, entonces aquí no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Y el b1 como ya lo calculamos, ese sí lo tomamos en cuenta en la ecuación. Entonces, luego que despejamos b sub cero, la media la podemos calcular en base a los valores, en base a los datos, y x así mismo en base a los datos. Pero ojo, aquí hay algo muy importante que debemos aclarar, es que cuando nosotros hacemos una regresión lineal, tenemos valores de x y de y de forma simultánea. Entonces, para la regresión lineal, nosotros no debemos ordenar, ya, no debemos ordenar los datos, es decir, de mayor a menor. No. ¿Por qué no se hace eso? Porque el valor de y el valor de y depende de x, no son valores independientes. Si fueran valores independientes se pudieran ordenar, no hubiese ningún problema. Pero como uno depende del otro, entonces no podemos decir que, digamos, el valor de x es 30 y el valor de y es 20. Nosotros no los podemos después ordenar y nos va a quedar que, digamos, el primer valor va a ser de x va a ser 20 y el primer valor de y va a ser 15, ya que es de otro, que es de otro conjunto de datos, no es el mismo. Entonces aquí nosotros no ordenamos los datos. Como nos dan los datos, así se van. ¿Ya? Y de ahí nosotros tenemos lo que es el error evaluado en X, en este caso en X y en Y. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? El error va a ser igual a la constante B más el B1 multiplicado por el X evaluado evaluado en ese punto menos el valor de y evaluado en ese punto. En- y bueno, de ahí también tenemos lo que es el R-square. El R-square tenemos dos, bueno, no, es lo mismo, pero les voy a explicar. Aquí tenemos dos R-square. ¿Cómo se saca primero? Se saca con la covarianza de x de y, eso dividido para la desviación estándar de x multiplicado por la desviación estándar de y eso lo elevamos al cuadrado. Esos valores de R minúscula al cuadrado tienen valores desde -1 hasta 1. ¿Ya? Tienen, valor, de esos, tienen valores desde -1 hasta 1. Entonces, cuando nosotros tenemos el valor de -1 o valores cercanos a -1 o valores negativos, decimos que nuestra regresión lineal tiene una relación inversamente proporcional. Es decir, que si una variable aumenta, la otra va a disminuir y si la primera disminuye, la segunda va a aumentar. De ahí tenemos el valor de cero, que nos indica que que nos indica que hay muy poca relación o nula relación entre las variables. Y tenemos el valor de uno. El valor de uno o valores positivos nos dicen que que ese valor de R igual a uno o valores positivos nos indica que va a ser proporcional. Es decir, si la primera variable aumenta, la segunda también va a aumentar. ¿Ya? Y bueno, indica la varianza de Y en la regresión lineal respecto a X. Y ahora el R square mayúscula nos viene a explicar cuánto explica la regresión respecto a Y X. Es decir, qué tan bueno, aquí incluso lo podemos ver aquí arribita. Nos dice cuando se acerca a cero, nos dice que hay un buen ajuste. Es decir, las variables tienen una buena correlación. Entre menor sea ese valor, ya, entre menor sea ese valor, va a ser más pobre la relación. Es decir, van a tener menos relación la variable X con la variable Y.
Y bueno, ahí también, aquí también contamos con lo que son mínimos residuales, contamos con lo que son mínimos residuales, máximos residuales. Eso nos quiere decir, como decir, de los valores que nosotros hemos tomado de X y de Y, cuál va a ser el que tiene una mayor error en base a la tendencia de nuestra línea, ¿verdad? Porque lo que nosotros vamos a hacer aquí es hacer una tendencia lineal, que es lo que nos está dando la ecuación de Y, ¿verdad? Y vamos a tener un mínimo residual, es decir, el valor que se acerca más a la tendencia lineal que nosotros hemos propuesto. Y bueno, aquí también tenemos un ejemplo. Como les digo, estos ejemplos los vamos a trabajar el día de mañana y espero que la mayoría pueda ir para poder repasar y que les vaya bien en su examen. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco todo su tiempo y dedicación en este semestre, en esta asignatura, y espero que les vaya muy bien. Muchas gracias.